¿Has tomado nolotil, metamizol, dipirona, novalgina, ibuprofeno u otro antiinflamatorio y has tenido una reacción? ¿Puede ser realmente una alergia? Quizás te han dicho que eres alérgico a los antiinflamatorios y desde entonces tienes miedo a tomar medicamentos para el dolor o la fiebre. Pero, ¿son todos los antiinflamatorios iguales? Si reaccionas al ibuprofeno, ¿también tienes que evitar el metamizol? ¿Y qué ocurre si la reacción fue con nolotil? Hoy vamos a hablar de la alergia a los antiinflamatorios, un motivo de consulta muy frecuente en la alergología. Hablaremos de medicamentos que utilizamos habitualmente, como ibuprofeno, y también de metamizol, conocido como nolotil, novalgina o dipirona. Porque cuando una persona tiene una reacción después de tomar uno de estos medicamentos, es muy frecuente que aparezcan dudas y miedos. ¿Puedo volver a tomarlo? ¿Tengo que evitar todos los antiinflamatorios? ¿Qué puedo tomar si tengo dolor o fiebre? Y aquí hay algo muy importante. No todas las reacciones a los antiinflamatorios son iguales y no todas las personas que reaccionan a uno tienen que evitar necesariamente todos los demás. ¿Qué síntomas nos hace sospechar una alergia? ¿Qué tipos de reacciones existen? ¿Por qué algunas personas reaccionan a varios antiinflamatorios? ¿Y cómo podemos estudiar qué medicamentos son seguros? En este episodio vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre las reacciones a los antiinflamatorios, desde el ibuprofeno hasta el metamizol, y cómo podemos determinar qué medicamentos puedes tomar con seguridad. Soy el Dr. Pujadas, alergólogo, y te explico la alergia de forma sencilla y sin mitos. Hoy hablamos de alergia a los antiinflamatorios. La alergia a los antiinflamatorios es una de las causas más frecuentes de alergia en nuestro medio a medicamentos, ¿vale? Junto con la alergia a la penicilina y los betalactámicos son los dos principales motivos de consulta en relación a la alergia a medicamentos. Clínicamente hay que diferenciar dos entidades clínicas. Una sería lo que digamos que es una alergia, una reacción inmunológica en la que el paciente es alérgico a una familia específica de antiinflamatorios. ¿Eso qué significa? Que son el ibuprofeno y la aspirina son de dos subfamilias de antiinflamatorios diferentes, ¿vale? Cuando es una reacción verdaderamente alérgica, suele ser una reacción que suele estar limitada a una de las subfamilias de antiinflamatorios. Por el otro lado están las reacciones que no dependen de qué familia de antiinflamatorios es la que nos esté dando problemas, sino que depende del grado de inhibición de una enzima, ¿no? Que se llama ciclooxigenasa 1. En ese caso, cuando va por esta vía, la reacción que tendría sería una reacción de lo que nosotros llamamos intolerancia a los antiinflamatorios o reacción hidrosinquiásica. ¿Qué clínica suele tener una y otra? Muchas veces cuando lo vemos clínicamente las reacciones son muy similares tanto unas como en las otras, salvo algunas reacciones que sí que son específicas con la intolerancia a los antiinflamatorios. Las reacciones típicas que pueden dar en una y en la otra familia suelen ser cuadros de angioedema, inflamación de una parte de la cara, los párpados, la lengua, acompañada a veces con urticaria, que es una erupción que pica mucho, y dentro de las reacciones que serían específicas de hidrosinquiasia a INES o intolerancia a los antiinflamatorios son las reacciones respiratorias, que sería un asma que se induce por una aspirina o por un antiinflamatorio o una rinitis. No suelen ser este tipo de reacciones de lo que llamaríamos inmunológicas. Antes de pasar al siguiente apartado, si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia a medicamentos. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alergia o de intolerancia a los antiinflamatorios? Bien, el diagnóstico habitualmente, la anamnesis, digamos el interrogatorio que hacemos al paciente es muy importante porque tenemos que tener en cuenta el tiempo que pasa entre que el paciente toma el antiinflamatorio y tiene la reacción. Después tenemos que tener en cuenta qué antiinflamatorios ha tomado con posterioridad y si los ha tolerado correctamente. Hay que tener en cuenta también el tipo de reacción que ha tenido, si es una reacción de las que hablamos que son específicas de la intolerancia a los antiinflamatorios, pues nos inclinaremos hacia ese lado. Y habitualmente, en este caso con los antiinflamatorios, salvo con el metamizol, la utilidad de las pruebas cutáneas es bastante baja.
No tienen rentabilidad diagnóstica. ¿Esto qué significa? Que si hacemos las pruebas y salen negativas, probablemente la probabilidad que sea alérgico sigue siendo la misma. Y el hecho de que salgan negativas no significa que no lo sea. Entonces lo que hacemos habitualmente son las pruebas de provocación, ¿vale? Que es darle el medicamento en unas dosis progresivas. Inicialmente cuando tenemos un caso clínico de dudamos si va a tirar hacia intolerancia a los antiinflamatorios o una reacción inmunológica específica de una familia de antiinflamatorios, lo primero que solemos hacer es darle un antiinflamatorio potente para ver si lo tolera o no lo tolera. En este caso, habitualmente, cuando las reacciones no son con aspirina, habitualmente se utiliza la aspirina para ver si tolera a otras familias. Y después, una vez que tenemos claro el diagnóstico, entonces el paciente tiene intolerancia a los antiinflamatorios, habitualmente lo que solemos hacer es probar una serie de alternativas, de antiinflamatorios alternativos, que en el caso de los pacientes que son intolerantes a los antiinflamatorios habitualmente suelen tolerar. Pero nosotros normalmente los probamos porque hay algún paciente que no tolera alguno de ellos, a veces no toleran ninguno. Y de tratamiento, ¿qué es lo que hacemos con esto? Los pacientes que son alérgicos o intolerantes a los antiinflamatorios tienen que evitarlos, ¿vale? El grado de prohibiciones dependerá de si es una reacción específica a una familia, en este caso solo habría que prohibir a esa familia, el resto de antiinflamatorios de otras familias podría tomarlos, y en el caso de que sea intolerante a los antiinflamatorios habría que prohibir todos los antiinflamatorios, salvo los que se hubieran tolerado o los que se hubieran probado. A veces en los pacientes que necesitan, por ejemplo, un paciente que tenga un problema cardíaco y necesite tomar aspirina de por vida como antiagregante, lo que se puede hacer a veces es hacer una desensibilización y darle la aspirina a dosis bajas para mantenerla después en casa durante periodos largos de tiempo. Si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia a medicamentos. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. Combatimos la alergia.